Alejandro Ballesta, como ya bien indicaron, yo estoy a cargo de las operaciones de Predic en Perú. Predic es una empresa de tecnología que nació hace ya más de 15 años. Nacimos en el mundo de BI y hemos migrado un poco al mundo de analítica avanzada y de la nube con la necesidad del mercado. Y para hoy en día les quisimos traer un caso de éxito. Estamos en presencia de Carlos Salazar, él es nuestro cliente estrella y con él vamos a conversar un poco de un caso real, casos reales que ya él ha implementado antes y nos va a dar un poco su feedback y consejos sobre qué debemos hacer cuando tenemos que gestionar el precio y el revenue. Sin embargo, no sabemos por dónde empezar. Ahora, Carlos, te doy el pase para que, porfa, nos cuentes un poco sobre tu reseña profesional y nos cuentes un poco de tu historia. Gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos. Gracias por permitirme estar en este espacio. Bueno, yo soy Carlos Salazar, soy ingeniero de sistemas de profesión. De hecho, llevo bastante tiempo viendo temas de pricing y analítica. Comencé mi carrera allá por el 2010, mi carrera profesional en Belcorp, viendo que, para los que no conocen Belcorp, Belcorp es una empresa gigante de venta directa de cosméticos. Viendo cómo comienza la necesidad de crear un área de pricing. Estuve desde el inicio, desde la consultoría que decantó en la necesidad de crear un área de pricing, ver cómo se va gestionando y creando el área, ver cómo va madurando hasta ya 7 años después, cuando me retiré. El área de pricing era una de los ejes claves del diseño de la estrategia comercial. Luego pasé al retail, estuve en supermercados peruanos. Supermercados peruanos actualmente es el retail más grande de Perú. Estuve viendo la estrategia de pricing de supermercados por 2 años y actualmente estoy en Alicorp, que es una empresa de consumo masivo, también la empresa de consumo masivo más grande del Perú, como gerente de proyectos de analítica. Ya no veo exclusivamente pricing. Me encanta pricing, pero ahora también veo los diferentes proyectos de analítica que se ven desde el lado del B2B, ¿no? Pricing es uno de ellos. Wow, qué buena trayectoria. A ver, cuéntanos un poco en esta trayectoria que nos acabas de mencionar, ¿cuáles son los desafíos más grandes que has encontrado alrededor de la gestión de pricing y revenue? Bueno, para cada proyecto de pricing creo que hay dos bases que tenemos que tener para poder iniciar. La primera es la información la que vamos a trabajar. Depende del estado de madurez de cada empresa, en dónde está en lo que es data. Hay empresas que tienen la data muy estructurada, hay empresas que no, pero el limpiar, el curar y el tener la información de precios, tanto tuya como de la competencia, como las demandas y las producciones, es algo que se tiene que tener para poder comenzar, ¿no? O sea, si no comienzas con la data bien, probablemente tus resultados no sean los esperados. Y por otro lado, es un tema un poco político, que es quién toma control de la palanca de precio, ¿no? Estamos acostumbrados a que los equipos comerciales sean los dueños del precio, los equipos de comerciales o los equipos de marketing, dependiendo de la organización donde estés, sean los dueños del precio, y el crear un equipo de gestión de revenue que audite o que de una u otra manera tome control de esa palanca es un choque político que se tiene que dar para poder ser exitoso, que con apoyo desde las cabezas de la organización, ¿no? Estás quitándole probablemente la palanca más importante, comercialmente hablando, al menos en Latinoamérica, es el precio, y el quitarles un poco de poder a ese lado, vamos a recibir un tipo de rechazo. Entonces, el tener de tu lado a las cabezas de la organización, el que confíen en el proyecto y que efectivamente te puedan dar ese ownership de la palanca, es importante. Perfecto. Hablaste un poco de que tener los datos a la mano y bien masticados es uno de los principales desafíos. ¿Cómo has logrado solucionar esto a lo largo de tu carrera? En diferentes empresas hay diferentes estados de cómo está el dato, ¿no? Tenemos empresas donde de una u otra manera están un poco más avanzadas en esto porque han invertido en una infraestructura de estructura de datos, tienen la información estructurada en bases de datos unificadas. Entonces es un poco más fácil comenzar, pero hay otras empresas, y por ejemplo en el retail o en el consumo masivo, donde dependemos mucho del dato de la calle
o sea, de qué cuánto está vendiendo nuestro competidor y es literal salir a la calle a preguntar cuál es el precio de tu competidor, la información es un poco más difícil de conseguir, un poco más sucia. Hay ciertas categorías donde te puedes anclar de la información que recolectan entes gubernamentales o alguna empresa de investigación de mercado, pero en muchos casos te toca salir a relevar tú mismo el dato, ¿no? Entonces, esa es la parte que también implica un desafío para nosotros. Hemos trabajado bastante en poder tener lo más limpio posible el data entry de información para poder correr nuestros modelos de predicción. Ahí es una inversión fuerte en poder darle la facilidad a la persona que está en el campo de poder relevar el dato lo más limpio y rápido posible, ¿no? En nuestro caso hemos trabajado con una herramienta que es Alteryx que nos permite el flujo de cómo viaja esa información desde el aplicativo que utiliza nuestro recurso en el campo para poder relevar la información hasta que llegue a nuestra nube, que es donde procesamos la data, sea mucho más fácil, ¿no? El hecho de utilizar una herramienta como Alteryx nos ha permitido pilotear esto, ver si es que era realmente lo que necesitábamos, cómo lo hemos podido probar, cómo hemos podido probar en concepto y convencer a las personas de que esto nos facilita la vida a todos y nos va a dar una calidad de información superior y ya después hacer otro tipo de desarrollos o alguna inversión más propia en algún desarrollo propio de la empresa, ¿no? Y una pregunta, mencionaste a Alteryx, ¿por qué específicamente Alteryx y qué otras tecnologías también has usado un poco para tener un benchmark de tu elección? En el caso de los últimos proyectos que hemos desarrollado en el tema de recolección de precios, hemos utilizado Alteryx porque nos ha permitido, primero, no necesitas personas que estén muy especializadas para poder utilizar la herramienta. Es súper amigable, bastante intuitiva, entonces una persona que tiene mediana experiencia en el mundo de analítica puede agarrar Alteryx y en cuestión de una semana ser, no digo un experto, pero sí ser un usuario capacitado en la herramienta. Entonces nos permitió poder transformar todos esos flujos que antes, y un poco de vergüenza decirlo, pero antes se hacían en Excel, ¿no? La época de transformar datos en Excel ya pasó hace muchos años, que antes se hacían en Excel y hacían que los Excel eran súper lentos, y nos quitaba confiabilidad, pasarlos a esta plataforma nos fue bastante rápido, nos permitió, como te digo, probar el concepto, demostrar que el poder recolectar la información y tenerlo en la nube puede ser mucho más rápido y mucho más confiable de lo que las personas podrían imaginarse y con una inversión bastante baja, ¿no? Es básicamente compramos la licencia y armamos los flujos nosotros, tal vez apoyados a algún consultor externo, pero básicamente con mano de obra interna de la empresa, ¿no? Por eso decidimos utilizar Alteryx. Hemos utilizado también Python, hemos utilizado SQL para el procesamiento de otros tipos de datos, pero ya en proyectos que son un poco más de largo plazo. Cuando queremos hacer algo muy corto, como probar un concepto en 20 días, utilizamos este tipo de herramientas, ¿no? Sí, justo, qué bueno que mencionas lenguajes o tecnologías open source. Justo una de las preguntas anteriores, de las charlas anteriores fue, ¿qué equipo debería considerar o cómo conseguir el talento adecuado para llevar a cabo un proyecto como este? ¿Cómo ha sido tu experiencia alrededor de eso? O sea, El, me imagino que con el uso de tecnologías como Python necesitas un equipo, con el uso de tecnologías como Alteryx necesitas un set de equipo diferente, ¿no? no tan diferente, diría yo, porque la ventaja y lo que me gustó mucho de Alteryx es que cualquier persona con curiosidad puede aprender a utilizarlo. O sea, si tienes curiosidad de los datos, puedes aprender a utilizar Alteryx, porque es drag and drop, entonces no necesitas a alguien que haya estudiado ingeniería de sistemas o ingeniería estadística o tenga algún diplomado en R o en Python. Necesitas a alguien que tenga curiosidad de los datos y esa persona puede utilizar Alteryx. Pero ya para trabajar un proyecto de pricing como tal, creo que ahí sí necesitas un equipo que soporte las otras partes de ese desarrollo del proyecto, ¿no? O sea, necesitas un ingeniero de datos que te permita decir, esta información que voy a capturar, ¿dónde la voy a guardar para que sea fácilmente explotable?
necesitas un científico de datos que explote esa información y te diga qué es lo que realmente puedo predecir o puedo recomendar con la data que estoy teniendo. Necesitas un analista de negocios también porque mucho de lo que o sea, todo lo que hacemos es para el negocio. Y si no estamos teniendo claro cuáles son las necesidades y los objetivos del negocio, porque yo puedo querer maximizar la rentabilidad en todo, pero lamentablemente hay marcas que no están buscando maximizar rentabilidad. Hay marcas que están buscando ser el entry point de mi categoría, o hay marcas que tienen que tener más rentabilidad de la esperada porque son marcas premium. Entonces necesito un analista de negocio que me dé esos insights. Y finalmente un líder de equipo que te pueda hacer engranar todas esas partes que te he mencionado. Buenísimo. O sea, no necesitamos entonces dedicarnos a buscar el unicornio del que siempre se habla porque realmente son escasos en el mercado, ¿no? Para comenzar, yo no me mataría buscando un unicornio. Puedo comenzar con un equipo que tenga las características que te he mencionado, y luego cuando ya quieres escalar, probablemente sí vayas a necesitar perfiles más especializados, pero también es parte de la gestión de los líderes de equipo gestionar los recursos que tenemos disponibles, ¿no? Nosotros hemos tenido este, eh, unicornios dentro de la empresa, pero lamentablemente esos unicornios también son bien difíciles de retener, ¿no? Porque una vez que llega la curva de madurez donde la analítica ya está sirviendo a todas las áreas, ellos buscan retos tal vez más grandes de los que tú les puedes ofrecer en un corto plazo, y terminan retirándose de la empresa, ¿no? Correcto. Qué bueno. Entonces, ahora hablemos de casos de usos específicos. Hemos escuchado a lo largo del día la mención de diferentes casos de uso de cómo con la data podemos generar valor en la gestión de pricing y revenue. Cuéntanos un poco algunos de los casos de uso que hayas implementado y que tengas experiencia para que la audiencia pueda investigar un poco y implementarlo. Bueno, en los casos de uso más recientes en los que hemos utilizado Alteryx, básicamente ha sido desocupar a todos los equipos de marketing, que son las personas que hoy por hoy son dueñas de la palanca de precio, en todo lo que es procesamiento de información. Antes la distribución me tomaba 70% de mi tiempo en armar la información, 10% del tiempo en pensar qué voy a hacer y 20% del tiempo en implementar la estrategia que acabo de pensar, ¿no? Lo que hemos buscado es quitarle ese 70% de armar información, automatizar y reducir errores en todo lo que es el flujo de recolección de información de mercado, hasta de precios y volúmenes, hasta tenerlo solo en un dashboard para que el equipo tenga la información a la mano y pueda dedicar más tiempo a pensar, ¿no? Hemos trabajado en optimizar la captura de precios del mercado a través de un aplicativo para nuestra fuerza de ventas. Nuestra fuerza de ventas va y sabe exactamente qué tiene que relevar, dónde lo tiene que relevar, y esa información se valida en el punto. O sea, si yo, muchos de los errores que vemos en las personas que vemos precios es que un producto costó 100 soles un día y al día siguiente costó 1000 soles. Y no es que cambió el precio, sino es que al digitador se le fue un cero, ¿no? Esas cosas te das cuenta cuando las comienzas a procesar en la oficina, pero si tienes un aplicativo que te ayuda a la recolección de precios, en el mismo campo reduces ese error, ¿no? A una pequeña validación de cambio te puede ayudar a no cometer esos errores. Y toda esa información viaja automáticamente a la nube, donde procesamos la data, la cruzamos con nuestra información interna, con la información histórica, y en cuestión de horas tienes un dashboard donde te indica si la estrategia que tú planteaste a inicios de mes se está cumpliendo o no, si los competidores se están despegando de ti o no, y por cuánto se están despegando. Y lo que podemos buscar también, y estamos haciéndolo actualmente, es dar esa recomendación de cuál es la acción que deberíamos tomar para seguir siendo competitivos, para seguir cuidando la rentabilidad, dependiendo de cuál es el objetivo de cada una de los SKUs que tenemos en el mercado, ¿no? Como te comentaba, no todo es buscar rentabilidad, sino cada marca, cada SKU en una empresa como la que yo estoy, que tenemos muchas marcas, tiene su rol en el mercado, y buscamos que eso se cumpla, ¿no? Perfecto. A ver, hemos mencionado que el uso de los datos es importante en esta gestión. Hemos ido a la parte de la recolección de los mismos. Cuéntanos un poco qué
estrategias o qué modelos analíticos has implementado alrededor de, puede ser la proyección de la demanda para determinar elasticidad, puede ser A/B testing para definir si tu modelo está funcionando o no? Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, bueno, lo que hemos implementado son modelos de forecast para predecir la demanda y viendo cuáles son las variables que influyen en la demanda de los SKUs, ¿no? Para poder saber antes de que ocurra si voy a quedar o no voy a quedar en la estrategia que estoy planteando al inicio, ¿no? Este, la, la dificultad que tienen esos modelos actualmente es que para entrenarse necesitan una buena cantidad de información y lamentablemente el año pasado y parte de este año no ha sido la mejor información posible, no ha sido una historia natural o una historia normal dado la pandemia. Entonces, muchos de esos modelos hoy por hoy no tienen una accuracy lo suficientemente alto, pero, o sea, gracias al Machine Learning, esto conforme pase el tiempo, se va a ir cerrando ese gap que tenemos, ¿no? Correcto, que bueno, sí, justo uno de los casos de uso típicos es la elasticidad de precios. Entiendo que la proyección de la demanda, en este caso, la usaron para variar el precio y saber cuánto iba a ser esa demanda proyectada y poder definir sus estrategias comerciales, ¿correcto? Sí, correcto. Y el trabajar en la nube, en trabajar con herramientas de cloud computing o también con el mismo Alteryx te permite, o sea, lo que trabajaría un analista de simularte un par de escenarios en un determinado rango de precio, las herramientas analíticas te permiten simular 40, 50 escenarios, saber cómo vas a terminar, cuáles son los escenarios óptimos y básicamente dejarle al analista la opción de decidir, ¿no? No realizar el trabajo, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que creo que el analista le debe hacer, ¿no? Analizar y decidir, no armar la información para analizarla. Un proyecto de este tipo, Carlos, ¿cuánto tiempo crees que le tomaría a una organización empezando desde cero? Dependiendo del estado de madurez, como está la data de la organización. Asumiendo de que ya tienes el go de las cabezas de la organización y la confianza de los demás equipos para poder realizar este tipo de proyectos, el otro gran stopper, como lo mencionaba al inicio, es qué tan madura o qué tan limpia, qué tan organizada está la información de tu sector y de tu empresa, ¿no? Hay empresas que están mucho más preparadas porque hicieron ya la inversión en estructuras de datos. Muchas empresas tienen ya la información, incluso transaccional en la nube. Entonces, es más fácil, al tener la información estructurada, es más fácil poder ordenarla y comenzar a trabajarla. Y hay empresas donde y me ha tocado ver empresas donde tienen sistemas donde las bases de datos vienen del siglo pasado, ¿no? Entonces, toda esa información tienes muchos atributos metidos en una sola celda, tienes que comenzar a limpiarla, hay mucha incongruencia de datos, eh, o, o casos donde simplemente el precio final que se marcó no está guardado porque está afectado por notas de crédito y nunca nadie se dio el trabajo de guardar las notas de crédito. Si tienes esos casos, te vas a demorar mucho en limpiar tu data. Si estás más preparado, probablemente puedas iniciar antes. Pero yo creo que desde el punto donde ya tienes la data organizada, te tomaría unos 6 meses trabajar un proyecto, un MVP, porque creo que te demoras 2 meses en analizar la información, 2 meses en modelar y siempre es recomendable pilotear en un entorno controlado los modelos que puedas sacar porque te permite también ganarte confianza de cuáles son los resultados que puedes obtener, ¿no? En nuestro caso, nosotros somos una empresa que tenemos alcance nacional, entonces podemos pilotear con ciertos vendedores de ciertas ciudades teniendo resultados que podamos comparar con los de los otros vendedores y así saber si es que los objetivos que nosotros estamos planteando al inicio del proyecto se van a dar cuando hagamos un rollout a nivel global, ¿no? O sea, ¿opinas que esta parte de piloto, del piloto ya con los resultados del análisis del modelamiento es una parte fundamental para demostrar el valor internamente a todas las áreas y así generar quick wins dentro de la organización? Sí, y también te va a ayudar esta parte política de cuando creas un área que maneja el precio y el equipo de marketing tengan, tengan alguna
perspicacia de qué tan exactos puedan ser tus modelos, el tener un piloto con números donde te indique gané tanto más que el vendedor que no utilizó mis recomendaciones, pues es un argumento muy difícil ya de debatir, ¿no? Y ahora que hablas de recomendaciones, ¿has trabajado también en proyectos con el uso de analítica avanzada o machine learning para hacer recomendaciones de mix de productos, por ejemplo? Hemos trabajado para hacer recomendaciones de promociones para cross-selling, que es lo que venimos trabajando, ¿no? Cuando trabajas en una empresa donde tienes diferentes marcas o diferentes categorías, también estás buscando el ver cómo puedo darle una sugerencia de pedido a nuestros clientes dependiendo de cuál es de qué es lo que él me está comprando, ¿no? Y para eso estamos utilizando diferentes tipos de datos, no solo transaccionales del cliente, sino también datos de quién es el cliente, qué perfil tiene, qué tan arriesgado es, cuál es el entorno donde el cliente está participando, ¿no? Incluso en algunos datos, en algunos casos tenemos hasta cuáles son las aspiraciones del cliente y de acuerdo a eso ver qué es lo que le podemos sugerir para que nos pueda, para poder capturar más share de lo que nos compra, ¿no? Perfecto, gracias. A ver, una última pregunta, Carlos, y para finalizar, ¿cuáles son los próximos retos a los que se enfrentan hoy en día las organizaciones según tu perspectiva? Del lado de pricing, creo que el reto más importante que tenemos hoy es el poder tener el criterio de cuál información histórica utilizar y cuál no. Nosotros hemos estado preparándonos para hacer proyectos de pricing en diferentes categorías en, en la empresa donde estoy, y teníamos toda la información almacenada, pero lamentablemente lo que nos trajo la pandemia es que no hay modelo de elasticidad, no hay modelo de forecast que pueda haber estimado cuáles son los reales impactos de un cambio de precio dado los diferentes factores externos que pasaron, ¿no? Tenemos casos donde el producto subió de precio, pero vendió un montón porque hubo escasez de ciertas cosas. Tenemos casos donde no se cambió el precio y el producto vendió un montón. Hasta ahora nadie sabe explicar por qué al inicio de la pandemia todo el mundo compró papel higiénico y el papel higiénico, imagino que los amigos de Kimberly y los amigos de Protisa tuvieron quiebres de stock por todos lados sin saber explicarse por qué. Entonces, el tener un analista de negocio en tus proyectos de pricing que te puedan que te pueda ayudar o te pueda traer ese criterio, ¿no? Al equipo multifuncional que estás formando, tener y con eso tener o saber cuáles son los puntos de historia que debes utilizar es uno de los retos más importantes, ¿no? Porque al final todos los modelos se basan en data histórica y si la data histórica que tienen no es buena, el output de tu modelo no va a ser bueno, ¿no? Es correcto, como dice el refrán, ¿no? Si entra basura, sale basura. Es Tal cual. correcto. Muy bien, Carlos, muchas gracias por tu exposición. Abrimos el espacio en caso hayan preguntas. Mientras tanto, voy a compartir mi pantalla para mostrarles esa tecnología que estaba comentando Carlos, que se llama Alteryx. Ahí estoy compartiendo mi pantalla. Y justamente lo que estamos viendo ahorita es la plataforma Alteryx, que es la que nos permite trabajar los datos desde cualquier fuente sin necesidad de ser un unicornio. A ver, la idea de Alteryx es convertir a cualquier analista de negocio, cualquier experto en TI o cualquier participante de la organización en un unicornio. ¿Y cómo hace esto? A través de drag and drop. Aquí justamente estamos viendo una data de bookings de un hotel donde vemos que con Alteryx simplemente haciendo drag and drop y armando un flujo podemos crear proyecciones en el tiempo, ¿no? En este caso, esto es un ejemplo básico donde podemos ver cómo se está haciendo la descomposición de la serie de tiempo y finalmente lo que nos muestra aquí es cómo están los bookings, cómo van creciendo, la tendencia en el tiempo y si hacemos un zoom podemos ver que el mismo Alteryx nos está arrojando un modelo donde dice cuál va a ser la proyección de mis siguientes 6 meses, 6 periodos, ¿no? A ver, ¿qué variables se utilizan para este modelo? Normalmente se utilizan
variables, obviamente es una serie de tiempo, tenemos que usar variables que estén amarradas al tiempo. En este caso, solo se está usando, para esta proyección, solo se está usando las transacciones en el tiempo, pero podríamos agregar una serie de variables que podrían complementar nuestro análisis, como cuál es el precio, por ejemplo, cuál es la categoría, dónde estamos haciendo la venta de este producto, etcétera, etcétera. Con estas variables incluidas dentro del análisis, podríamos generar insights aún más precisos y proyecciones más precisas sin necesidad, como bien lo digo, de programar, ¿no? Fíjense que yo pudiera agarrar la variable precio, ponerla como una columna adicional y hacer simulaciones de los diferentes precios para ver cómo va a responder para cada región la venta o la demanda de ese producto según la variación de precio que esté calculando. Una vez que hacemos esa proyección, después podemos pasar a modelos de optimización. Ya tenemos la proyección, yo quiero optimizar cuál es mi revenue, puedo venir a un flujo como este, donde pongo las variables que estoy incluyendo dentro de mi ecuación a minimizar o maximizar, y le paso las restricciones de negocio que tengo para estos valores, ¿no? Una vez que hago la predicción, veo, ok, mi costo es la variable por debajo, el precio de la competencia es mi variable por arriba, cómo optimizo ese valor con la demanda proyectada. Entonces, Alteryx también me puede ayudar a hacer ese proceso sin necesidad de nuevo de programar ni de ser un unicornio, como habíamos mencionado anteriormente. Entonces, eso era lo que le quería mostrar para esta presentación. Espero que haya quedado claro. De nuevo, muchas gracias a todos por escucharnos, y cualquier cosa, aquí estamos para ayudarlos en caso les interese hacer un proyecto como este.